Nosotros solemos presentar al instituto, primero dentro del rol que le ocupa como institución y cuál es su misión y su visión, pero también nos gusta buscar un poco los antecedentes que lo construyeron y presentar algunos marcos del contexto económico que tenemos en la realidad de hoy y con la cual la política de acceso a la tierra es llevado en un marco que tiene que ver con la situación del país, la economía, los precios de la tierra. Entonces va a haber un conjunto de información referida al contexto en el cual se desarrolla esta política pública y después los resultados y de la gestión. En ese entendido siempre vamos a ir discutiendo en todos los puntos la visión política que tenemos del accionar que tiene que llevar adelante el instituto. Entonces, para empezar, y en honor a Lauro, mirá, el reglamento de tierras, que es en realidad el origen ideológico, digamos, y político, de esa concepción ideológica de pensar en la distribución de tierra y en un proceso de distribución de tierra justo y hacia los sectores más vulnerables. En nuestra historia el origen está en el propio reglamento de tierras de 1815. Y ahí solo citar dos artículos que bueno, se los voy a leer. El artículo 6, se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la provincia. Y sigue, ¿no? Serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. 1815. Son los antecedentes, digamos, de la construcción de esta lógica de política de tierra y de distribución que hoy hacía referencia el presidente de la República al inicio de la actividad. Quiero rescatar acá algunas cosas que me parece que son valores de la intervención en el tema de la distribución de la tierra y en las políticas que lleva adelante el instituto. Tiene que ver, en el reglamento de 1815 estaba presente los sectores más vulnerables, sin ninguna duda, de ese momento político, ¿no? Donde no había, no estaban las tierras registradas, no había títulos de propiedades, donde había una estructura agraria que se estaba construyendo. Los sectores más vulnerables como los sectores priorizados para una política de distribución de tierra y de inclusión. Pero por otro lado, esos sectores más vulnerables tenían que asumir un compromiso y fuerte, y era que con su trabajo y hombría de bien propendan a su felicidad y a la de la provincia. O sea, estaba pensando en una concepción donde con sus propias manos y con su propia fuerza se construía ese proceso y se construía ese proceso de producción y de vida. Que no fuese solo un beneficio individual, sino que también fuese un beneficio colectivo. En ese marco, digamos que viene 1815, son muchos años de historia, y de ahí pasamos a el artículo primero de la ley, que es de 1948. El Instituto Nacional de Colonización se rige por este primer artículo en términos generales. La ley es una ley, yo diría que revolucionaria, creada en 1948, y que habla de un conjunto de cosas y que da un enfoque totalmente integral del accionar que tenemos que llevar adelante, y habla también muchas veces de los valores que nos tienen que mover en este proceso de distribución de tierra. Y en ese primer artículo están planteados, está planteado la racional subdivisión de la tierra, o sea, el hecho de pensar de la convivencia o cómo se distribuye esa tierra entre productores familiares, entre otros tipos de explotaciones, cómo racionalmente logramos un proceso de distribución, cómo logramos una adecuada explotación que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, que tiene que ver con la construcción de un producto que hoy Zulma hablaba de la inocuidad de los alimentos, de las calidades de los alimentos que vamos construyendo, de la soberanía alimentaria que hizo referencia Lauro recién, ¿no? Pensando en que tenemos que construir realmente una división racional, pero pensando en su adecuada explotación y pensando en la conservación de los recursos naturales y pensando en las generaciones que vienen para adelante, pensando en el futuro. Pero también, volviendo a la realidad, digamos, el instituto tiene también dentro de su misión y su visión la obligación de construir a la mejora de la productividad, o sea, generar un producto. Todas las tierras que entrega el instituto son para ser producidas.
con los brazos fuertes, la hombría de bien que decía el reglamento de tierra recién, con sus propias manos, ¿no? Los colonos tienen con sus propias manos que construir ese proceso productivo, que tienen que desarrollar ese producto que queremos se integre a los procesos de la soberanía alimentaria y a los procesos de producción y a integrarse al PBI agropecuario. Aumentar y mejorar la producción agropecuaria, pero también la erradicación y la mejora de la calidad de vida. Todos los conceptos que hemos ido manejando, productividad, mejora de la calidad de vida, pensar que no es solo lo productivo lo importante, ni solo lo social, sino la combinación de ambas cosas son el eje de nuestra intervención y aparte el compromiso con el resto de la sociedad, la racional subdivisión de la tierra y el cuidado de los recursos. Esa es el artículo 1 es el que rige el accionar del instituto. Ahora, el instituto se mueve en este marco. Esto es lo del contexto que les decía, ¿no? Reducción de la población rural, 5.3%, lo dijo Lauro recién. Es un proceso que tiene muchos años y que tenemos el último censo marca el 5.3%. Reducción del número de explotaciones agropecuarias. El censo agropecuario entre el 2000 y el 2011 hay una reducción de 12.000 explotaciones, todas en los estratos más pequeños, que tienen que ver con muchas cosas. Una parte de esas 12.000 probablemente sea una diferencia metodológica entre un censo y otro, pero la realidad dice que ocurrió, ¿no? Que hay un sector de esa población que en realidad se redujo, de los sectores más pequeños, ¿no? Y el escenario donde el 56% de las explotaciones ocupan el 5% de la superficie. Y el 9% de las explotaciones el 60% de la superficie. Ese es el escenario de la estructura agraria que tenemos hoy, que tiene que ver no con un proceso que trasciende, digamos, a las definiciones políticas de Uruguay, que es un proceso regional, que no solo tiene que ver con las decisiones del funcionamiento de las definiciones políticas y el mercado en Uruguay. Es una cuestión que pasa, podemos ir a Paraguay, podemos ir a Argentina, podemos mirar en Brasil, trasciende, digamos, nuestras fronteras. Y en este marco, ¿no?, donde también las personerías jurídicas también han avanzado en la superficie de tierras, en un país donde tenemos una estructura agraria donde la propiedad privada rige totalmente, ¿no? Y que en realidad no debe existir un pedazo de tierra, existen muy pocos, que Mevir tiene dificultades para construir, sin títulos de propiedad, ¿no? Existen solo sectores muy pequeños donde la titularidad de la tierra no está, pero en todo el país la titularidad de la tierra es un hecho, ¿no? En ese escenario y con este otro, el aumento del precio de la tierra, ¿no?, que en los últimos años ha tenido un despegue, no se los tengo ni que explicar, ¿no? Cualquier productor familiar sabe que a esta altura del partido no puede comprar una hectárea de tierra más por los precios que en general se manejan. En ese escenario es que se desarrolla el trabajo del Instituto Nacional de Colonización. Pero también, desde el 2005 acá, se han desarrollado un conjunto de políticas públicas que se reflejan en un conjunto de leyes. Cité solo algunas, me faltan varias. Estas son las políticas de tierra, que en realidad empezamos en el 1815, el 45 el Congreso de la Comisión Nacional, el 48 la Ley de Colonización, del 2007 al 2011 y 2014, del 48 al 2007 hubo como un vacío en relación a las políticas hacia la distribución de tierras. Y estas dos leyes, las que están ahí, las del 2007 y 2011, en realidad lo que intentaron hacer es regularizar muchas de las cosas que el instituto tenía en ese estado que tenía el instituto durante muchos años de inactividad. Y también se crearon otras leyes que no las cité, que implican recursos, transferencia de recursos de la sociedad uruguaya para que el Instituto Nacional de Colonización pueda comprar tierra a los precios de mercado que recién vimos, ¿no? Y en el 2014 se crea una herramienta financiera que es la creación del Fondo de Desarrollo, del Fondo de Colonización, que va a permitir invertir en tierras al instituto. Pero también en este proceso y en el escenario que vimos,
¿no?, que tenemos hoy, este escenario, incluso con todo este conjunto de políticas. Por eso es que las cosas trascienden a las definiciones. Ya lo planteó Sganga, sí. Las políticas de descentralización y participación ciudadana. En el 2007, en el 2008, la Ley de Ordenamiento Territorial, en el 2009, la descentralización política y de participación. Todo este enfoque de las políticas de descentralización y participación ciudadana hablan también de una concepción ideológica. Hablan de que entendemos que es importante el aporte de la sociedad en estos procesos de construcción de las políticas y que es importante la opinión que tienen a nivel de los territorios la gente en el proceso de construcción de las propias políticas o de la discusión, porque de última la definición la tiene el gobierno, o sea, la definición de las políticas es central, pero la construcción se puede hacer con el resto de la gente. Y se construye en todos los ámbitos, en las mesas de desarrollo que planteaba el Pato, en las mesas interinstitucionales, en los ámbitos cuando discutimos qué es lo que vamos a hacer en un territorio, cuando MEVIR sale a la cancha para armar unidades productivas o nucleadas. En todos esos ámbitos estamos construyendo y reconstruyendo este proceso de participación. Y después las políticas agropecuarias y desarrollo rural, que las planteó el Pato con total... Desde la creación de la Dirección de Desarrollo, que es un hito histórico dentro del Ministerio de Ganadería, generar política de desarrollo rural en una institución que históricamente se dedicó al control, y después la definición de productor familiar, la creación del fondo, ya lo planteó el Pato. Me faltó acá otras cosas que son muy importantes y que tienen que ver con esa concepción del uso de la tierra, del desarrollo rural, de los procesos de inclusión, de los procesos de participación, que tienen, y con esto de pensar en las nuevas generaciones, que tiene que ver con la ley de los recursos, la ley de manejo de suelos, y por otro lado, otra ley que para mí es muy importante, es la ley de 8 horas de los trabajadores rurales. Todo eso hace una concepción del trabajo hacia los procesos de distribución y distribución de riqueza, que es de última lo que hace el Instituto Nacional de Colonización, y de pensar que en el marco ese económico, en el contexto ese que les planteé hoy, ¿no? Aumento de PBI agropecuario, aumento del precio de la tierra, disminución de la población rural, disminución de las explotaciones, ahí, en ese marco, actúa el Instituto Nacional de Colonización, pensando en la erradicación de los productores, pensando en los sectores más vulnerables, los productores familiares, los asalariados rurales, los productores familiares como constructores de la soberanía alimentaria que ya explicaron, y los trabajadores rurales, los asalariados rurales como constructores de esa riqueza que se genera en el agro y que sin duda tienen mucho que ver en ese aumento de PBI y ese aumento de la productividad. Entonces, en este contexto, donde toda la tierra tiene título, interviene el instituto para poder distribuir tierras a los sectores más vulnerables, a los sectores que nunca accederían a la tierra si no estuviese la política pública del instituto, para cumplir con el artículo 1 de la ley. Entonces, el instituto sin ninguna duda tiene que ser la organización que dé respuesta a la demanda de tierras, ¿no? A la demanda de tierras de estos sectores que acabo de nombrar, los productores familiares y los asalariados rurales. La priorización de la población objetivo tiene que estar en los sectores más vulnerables del medio rural, ¿no? Ese mismo enfoque del reglamento de tierras, que los más infelices sean los más privilegiados, donde en realidad el acceso a la tierra es un factor totalmente limitante para estos sectores y en realidad no pueden terminar de construir su proceso productivo o su proyecto de vida porque no podrían acceder a esas tierras. Siempre promoviendo la erradicación, pensando que los procesos se construyen en el territorio y se construyen con el resto de la sociedad, ¿no? No es para hacer una explotación a distancia, ¿no? Y sin duda pensando que esta respuesta a la demanda de tierra tiene que ser una respuesta integral, con un enfoque de desarrollo rural inclusivo, que incluya a los sectores más vulnerables, pero que también dé respuesta a las necesidades de vida, a las condiciones de vida de la sociedad, que tienen que ver con la vivienda, que tiene que ver con el acceso al agua, que tiene que ver con el acceso a la luz, a la escuela, a la cultura, a la salud, ¿no? Pensando en una intervención integral, y eso lo logramos única y exclusivamente en articulación con el resto de las instituciones.
Lo logramos trabajando con MEVIR, lo logramos trabajando con Ganadería, con el MIDES, con el IPA, con el INIA en los procesos de generación de propuestas adecuadas para la población, con la Universidad de la República. Solo se construye en una articulación interinstitucional. Nosotros no podemos dar una respuesta integral, aunque la tierra sea un factor tan limitante que si no existe, no existiría proyecto. Entonces, tenemos que dar respuesta a las demandas y a las demandas de todas las realidades, ¿no? Hoy, hace muy poco, una semana atrás, entregamos 1.250 hectáreas a 11 familias de productores lecheros que implican 40 personas en ese lugar. Convertimos un lugar que se dedicaba a la agricultura en una colonia lechera. Bueno, pasó también en Florida, de una estancia ganadera con eran 12 familias las que se instalaron y desarrollaron una colonia lechera con todo lo que implica la lechería. Y en Soriano, 1.240 hectáreas, en los lugares más caros, donde la tierra es más cara de este país, ¿no? Y en una producción que requiere mucha inversión, que es la lechería. Ahora, así como tenemos que dar respuesta en Soriano, donde la tierra vale mucho y es muy productiva, también tenemos que dar respuesta en Tacuarembó, que entregamos hace 3 días, 3.200 hectáreas a 6 grupos de productores ganaderos y a un grupo de productores hortícolas, donde en realidad la respuesta del instituto tiene que ser en todo el territorio, porque en donde hay demanda de tierra de sectores que correspondan que accedan a esta política pública, tiene que estar presente el instituto. Sin duda, la demanda de tierra es mucho mayor de la posibilidades que tenemos de dar respuesta, ¿no? La lista de los aspirantes sigue siendo extensa y falta bastante, pero también son bastantes los recursos que se requieren para las 3.200 hectáreas en Tacuarembó, las 1.240 en Soriano, ¿no? Y tiene que haber claridad de que la respuesta no es de tierra, no tiene que ser en los lugares de mayor pobreza y de las tierras más pobres. Los procesos de colonización se tienen que dar en todo el país y responder a todas las necesidades que existan y a todas las realidades culturales que también existen en el país. Es muy distinta la realidad de la gente de Cañas que accedió hace 2 días a la tierra con las familias de lecheros que accedieron en Soriano. E incluso es muy distinta el grupo de productores hortícolas que accedió en Tacuarembó con la realidad de la gente de Cañas y del Queguay, que eran realidades totalmente distintas. Y tenemos que poder construir eso junto con la gente y construir la respuesta acorde a las demandas que existen. Sin duda, las tierras tienen que tener, con este enfoque de que las tierras productivas tienen que ser bienes sociales, ¿no? Pensar la tierra como un bien social, y entonces ahí, sin duda, la tierra es del Estado, la tierra de colonización. Y sin duda, las tierras de colonización se tienen que mantener en manos del Estado. La única forma que el Instituto Nacional de Colonización pueda hacer políticas de tierra, de distribución de tierra en el largo plazo, es manteniendo las tierras en su propiedad, ni vendiéndola a los colonos, ni vendiéndola. Porque pasa lo que planteó hoy el presidente de la República. En la medida que las generaciones van cambiando y que el hijo no quiere retomar la explotación de la tierra, las tierras pasan al mercado. Los valores de tierra son fáciles de ver, los procesos que se vieron en el censo son fáciles de ver. La única forma de que nosotros podamos tener en largo plazo una política de tierras, de distribución y de acceso a los sectores más vulnerables es que las tierras se mantengan en manos del Instituto Nacional de Colonización, o sea, del Estado uruguayo, o sea, de toda la sociedad. Y sin duda esas tierras tienen que ser usufructuadas por los sectores más vulnerables. Estoy mal. Acá solo mostrarles la adquisición de tierras por el instituto. La flecha negra habla de la época de la dictadura. Se vendieron 44.000 hectáreas, se compraron 25.000, obvio que las barras rojas son las ventas. Después tenemos en el 2000-2004, cuando estuvo casi por cerrarse, 45 hectáreas se compraron, se vendieron 11.764. En muchos momentos de la historia del instituto se vendieron las tierras para pagar los sueldos de los funcionarios. El instituto se financia con su propia gestión, no tenemos un recurso presupuestal.
Lo que sí tenemos son los impuestos que son los recursos que tenemos para comprar la tierra, pero la propia gestión del instituto es la que financia los salarios, el uso de los vehículos, la infraestructura, todo. Y estas dos barras azules son las más de 100.000 hectáreas que hemos comprado en estos años, y habla de que esta definición política, de cómo entendemos las tierras, cómo entendemos la distribución de la tierra como un proceso de distribución de riqueza, y la importancia que tiene dentro de este gobierno el Instituto Nacional de Colonización, habla de los resultados que tenemos. Al día de hoy, más de 52.000 hectáreas hemos comprado en esta gestión, más de 100.000 del 2005 acá, y eso ha permitido que accedan en esta administración más de 1.500 familias a las tierras de colonización. En este marco, ¿no?, donde tenemos que salir a comprar las tierras a privados, donde la tierra tiene ese valor que estamos diciendo y donde los recursos para comprar las 52.000 hectáreas fueron más de 150 millones de dólares. El otro eje de la intervención de esta administración, los procesos colectivos. Es fundamental y determinante, voy a demorar un poquito más, determinante para esta administración la generación de espacios colectivos y de encontrar una forma de organización que no repita, digamos, no tenemos que reproducir el modelo capitalista. Lo que tenemos que encontrar es una forma de organización en las tierras, en los que acceden a las tierras de colonización, que permita una construcción con el otro, donde los valores del cooperativismo, del asociativismo, de la colaboración con el otro, donde la articulación de las capacidades que cada uno de nosotros tenemos se puedan expresar, donde los recursos se hagan uso más eficiente, ya sea de los nuestros y de los colonos y de las instituciones públicas que entran a trabajar en esa intervención. Tenemos que buscar un modelo distinto y ahí está algunas cosas que se han probado en el instituto y todos los debes que tenemos para el futuro en la innovación y en la consolidación de los procesos colectivos de acceso a la tierra, que tienen que ver con lo que planteaba también hoy Mujica, y lo planteó Lauro también hace un ratito, esa construcción de valores y de aprender a construir con el otro y de construir una sociedad donde las organizaciones y la forma de organización sean la herramienta de la sustentabilidad en el largo plazo. Y que la defensa de esas políticas públicas la lleven también adelante esas organizaciones. Casi el 60% de los colectivos que hay en el instituto hoy, que son 134, se generaron en esta administración, el 80% si hablamos del 2005, y hay más de 1.905 familias en estos procesos colectivos. En un proceso que aprendemos, ¿no? Aprendemos nosotros lo que tenemos tenemos responsabilidad institucional, aprenden los técnicos del instituto, los técnicos que trabajan, debe haber varios acá en este proceso, aprenden los colonos, ¿no? Aprendemos todos, es una cosa que es un proceso que hay que no parar de formarnos. Bueno, hoy el instituto tiene más de 590.000 hectáreas bajo la ley, son tierras productivas en 18 departamentos, 312 colonias, más de 5.100 colonos. Estamos hablando de más de 20.000 personas en las tierras de colonización, con esto que les decía, el 5.3 de la población rural, ¿no? El impacto social, ¿no? No solo lo productivo, sino lo social, es un efecto impresionante que lleva adelante el Instituto Nacional de Colonización. Y los desafíos, para ir cerrando. El instituto, para la próxima administración, con esto que les digo que la demanda de tierra no la hemos, bueno, estamos lejos de cubrirla, tenemos que profundizar el trabajo, profundizar en el tema de las compras de tierra, en la transferencia de los recursos hacia el instituto para la compra y seguro la llegada de los asalariados rurales y de los productores familiares a las tierras del instituto. Sin duda este trabajo se tiene que hacer con un enfoque de desarrollo rural, articulado con las organizaciones, pensando en lo productivo, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental. No podemos pensar que solo con el acceso a la tierra solucionamos el tema. La intervención tiene que ser mucho más integral y sin duda la intervención tiene que también ser complementada y articulada con las otras instituciones que están presentes. La priorización de los productores familiares y asalariados es algo que, por lo menos para mí, es indiscutible. Son los sectores que más requieren y que realmente no accederían a la tierra si no estuviese presente esta política pública.
Algunos productores que ya tienen tierra necesitan unas condiciones de escala, necesitan complementar los ingresos familiares, generar un ingreso acorde y generar incluso herramientas que les permitan mejorar su productividad, tanto con un efecto en su predio individual, pero también en el predio colectivo. Y en todos los rubros, y en todo el territorio nacional, salga mucho o poco la tierra. Poco no sale ninguna, pero sea más cara o más barata. El acceso colectivo, sin duda, es la herramienta que yo creo que va a dar sustentabilidad a largo plazo a las políticas de tierra. Las construcciones que ha hecho la gente en los procesos colectivos son increíbles. Desde la gente de Arerunguá, que son ganaderos y que han hecho procesos muy buenos en lo colectivo, donde tienen rodeos, casi todo el rodeo colectivizado, productores hortícolas desarrollando actividades juntos, complementando su trabajo individual con su trabajo colectivo, el esfuerzo que han hecho los lecheros por articular en emprendimientos colectivos y por socializar. En Soriano el tambo es una acción colectiva, el tambo la realizan juntos y tienen manejo individual del rodeo, pero tambo colectivo y áreas colectivas de pastoreo. En Bella Unión los asalariados rurales accedieron a la tierra y ahora el 21 de este mes vamos a entregar más de 1.500 hectáreas a asalariados rurales, integrantes de UTAA, casi todos, que armaron una cooperativa, que van a desarrollar caña, ganadería, horticultura, diversificar, que es la bandera histórica de UTAA, y a un grupo de productores ganaderos de Tomás Gomenzoro. Eso, poder pensar que la respuesta tiene que ser integral y en todos los lugares, sin excluir, al revés, incluyendo a los sectores que más a los sectores que no solo es una cuestión de que no tienen posibilidades de acceder a la tierra. A veces el tema de la exclusión también tiene que ver con lo territorial, con la falta de llegar a los accesos. Lauro decía hoy, ejercicio de los derechos, que no tienen capacidad de... Entonces ese es el eje de la intervención. Sin duda, el tema de promover el apoyo a las organizaciones a nivel territorial es la herramienta de la sustentabilidad y los que seguro van a defender las políticas públicas que hemos ido generando todos estos años. La puesta en marcha del Fondo de Desarrollo, del Fondo Nacional de Colonización, porque es el tic que tengo, el Fondo Nacional de Colonización, que sin duda nos va a dar una oportunidad de una compra bastante intensa de tierras, una legislación que permita comprar más de superficies menores a 500 hectáreas para dar respuesta en las zonas más metropolitanas, que tenemos dificultades para llegar ahí, y la definición política de avanzar en este proceso de distribución de riqueza. Si hay algo que hace el Instituto Nacional de Colonización es una política de distribución de riqueza. Tomamos recursos que vienen de las transacciones de las ventas de las ventas de los campos, ¿no? Y se aplican de la gente que vende 2.000, 3.000, también de las que vende 20 hectáreas, ¿no? De las transacciones de los campos y se aplican, se dirigen al Instituto de Colonización para dar la oportunidad a gente que no accedería nunca. Y, o sea, construir en ese proceso de distribución de riqueza y de una sociedad con mayor justicia. Y para eso también necesitamos formación, y la formación es un trabajo que lo construimos entre nosotros. Y sin duda, mantener viva la visión de que la tierra es un bien social y que en realidad que tenemos que ser custodios del instituto, custodios de las tierras del Instituto Nacional de Colonización y de las políticas de tierra. Nada más. Gracias.